Muchas veces me preguntan cómo es que edito mis fotos en Lightroom, qué tanto le muevo y cosas por el estilo. Entonces vamos a analizar esta foto para ver qué es lo que yo le estuve haciendo. Ok, entonces lo primero que viene pues es la parte de selección. Yo tenía dos fotos muy similares del mismo momento y entonces yo me fui por la imagen que está en el lado izquierdo, ¿ok? ¿Por qué hice eso? Bueno, aquí ya hay cuestiones de gusto personal y cosas por el estilo, pero lo que te puedo decir aquí es que lo que me interesaba era que aquí algo está pasando entre estas dos personas, ¿ok? Se ve por su lenguaje por corporal, por cómo están hablando, que se conocen, que son amigos, que hay una carga emocional ahí en esta conversación, ¿ok? Esa era para mí como que la parte más importante. Sin embargo, lo curioso es que hay un tercer sujeto que es esta señora de acá. Si tú ves la foto del lado derecho, tú podrías estar diciendo, ¿sabes qué? Ella se voltea y entonces así ya nada más tienes la atención centrada en esas dos personas y nada más. Ahora sí no hay ningún distractor. Sin embargo, el papel que ella juega fue a mí lo que me llama la atención, que es que de alguna manera en este momento está viendo como un testigo extra, aparte de mí, digo, de esta conversación que está sucediendo. Ella está viendo ahí a las personas hablando y esa idea, ese concepto se me hizo interesante y por eso es que decido escoger la fotografía del lado izquierdo. Vámonos al módulo de revelado para ver entonces qué tanto le estuve moviendo ahí. Y te voy a enseñar primero el antes y después. Siempre se me olvida eso. Entonces, ahí está el antes, el después. Antes, después, antes, después, antes, después, antes, después. Ataque epiléptico, por ahí aguas. Entonces, bueno, ya. Que estaba, sí, en la parte del panel de básicos. Así que yo le bajo a las altas luces porque estaba aquí como que pues muy brillante la parte de altas luces. Así que me voy hasta -40. ¿Por qué -40? Porque yo así lo decidí, se me hizo suficiente. Hubiera podido ser -43 o 42 y medio. Pero yo decido ahí en -44 o en -45, creo que estaba originalmente, porque es hasta donde yo creo que funciona bien, ¿ok? Y esto va a depender de tus imágenes, no son valores que tú puedas estar repitiendo siempre, ¿ok? El contraste se lo subo un poquito porque me gustan las fotos contrastadas en blanco y negro y yo ya sabía que la quería contrastada, así que le subo un poquito ahí y por lo mismo le bajo a los negros para conseguir unos negros como más profundos por ahí. Y le subo a la claridad por lo mismo. En blanco y negro me gusta él, como que le mete un punch extra de nitidez ahí al blanco y negro. Normalmente cuando trabajo en color no subo tanto la cuestión de la claridad, pero en negros creo que aguanta, en blanco y negro creo que aguanta un poquito más, así que por eso le subo más. Y la curva de tonos también está aquí de esta manera, en la parte de arriba para elevar un poquito el brillo de estos tonos y en la parte de abajo para aumentarle más contraste moví este punto de acá. Se lo movía así porque si lo movía como una curva en S ya era demasiado contraste incluso para mis estándares, o al menos en esta imagen no me gustaba tan contrastada, así que decidí únicamente hacer un recorte de contraste por la parte de abajo y creo que eso fue suficiente para mí. La otra es que tiene aquí una viñeta muy chiquita, nada más son -5 puntitos ahí. Nada más se la metí como para terminar de trabajar un poquito o de que le metiera un poquito extra de ayuda al filtro radial que estoy utilizando. Y esto creo que es de la parte más interesante que estuve moviendo en la foto para que pudiera quedar como yo quería. Y entonces tenemos aquí el filtro radial. Ya sabes, si tienes Lightroom 5 entonces ya tienes aquí el filtro radial. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Lo voy a apagar. Ahí está el antes y después del filtro radial. El cambio es bastante fuerte. Yo quería centrar la atención en el centro. Acuérdate de que tus ojos siempre se van a estar yendo a las partes más brillantes. Así que déjame activar el filtro radial. Bueno, el pin aquí del filtro radial. Ahí está. Es de este tamaño el que yo utilizo. Tiene -0.98 de valor. Es bastante alto. Es casi un paso menos de exposición. ¿Por qué .98? Por lo mismo. Porque le moví al coso y llegué a .98 y ya ahí lo dejé, ¿ok? No tienes por qué estar usando números cerrados. Esto es como conforme tú veas que va funcionando en tu imagen, ¿ok? Así que está ahí en .98. La parte de desvanecer se la subo un poquito más. Normalmente está en 50, pero en 50
yo lo que veo es que todavía se alcanzan a notar un poco como los halos aquí en estas zonas de la imagen. No me gusta eso y no me gusta que se vea tan fácil la transición que hay cuando usas este tipo de filtros o de viñetas. Entonces por eso normalmente se lo subo más y hay veces que o por lo general se lo dejo hasta 100. Ahorita te voy a explicar por qué no se lo dejé en este caso hasta 100, pero el chiste es que me gusta utilizar estos valores bastante altos. Y lo que te iba a decir de por qué no utilices 100 es esto. Conforme tú empiezas a subirle aquí el deslizador, empiezas a alterar más y más y más partes de la imagen dentro de esta elipse, ¿ok? Fíjate cómo se empieza a desvanecer y empieza a llegar, por ejemplo, hasta esta herramienta, sombrero o cosa que tiene aquí este señor, empieza a subir, a subir, a subir y cada vez se va metiendo más y más y más y más. Cuando yo llegaba al 100 se mete ya incluso en la parte de los rostros y eso no me gustaba, no quería que se fuera tanto, entonces por eso se lo dejo en 75. Una de las maneras, un tip que a mí me ha ayudado mucho es que tú puedes estar utilizando como un tipo de ayuda o de guía visual el siguiente método. El chiste es bajarle a la exposición de una manera muy 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 exagerada, aquí a lo máximo a -4. Y de esta manera tú puedes estar viendo muy claramente cuál va a ser la parte que realmente está afectando tu filtro radial. Entonces, cuando yo le subí hasta 100, ahí se alcanza a ver que realmente la única parte que queda sin ser afectada es este punto de aquí, pero ya se metió muchísimo el efecto hacia los rostros. Entonces tú de aquí podrías ver más claramente hasta dónde quieres que esté actuando y por eso es que me decidí por 74, porque al verlo de esta manera yo dije, ok, ahí está justo la zona que a mí me interesa estar haciendo más énfasis. Obviamente todo lo demás es una exageración porque solo nos está ayudando de guía visual, así que empiezo a recuperar la exposición y llego hasta -0.98. Otra cosa que utilicé mucho fue el pincel de ajuste. Bueno, no mucho, más bien lo utilicé de una manera que se me hace muy importante en esta imagen. ¿Por qué? Porque si yo le apago el pincel de ajuste, entonces tú vas a ver que aquí estas partes están muy brillantes en su camisa, en la señora. Y ahorita voy a explicar un poquito sobre la máscara, de cómo está aquí en la mano. Fíjate en esta parte de la mano, también le bajo un poquitito de brillo por ahí. Ok, así que voy a activar cuál fue la máscara que yo estuve utilizando. Aquí está, se ve como si estuviera mal hecha. La parte del cuello sí está mal hecha, ¿ok? Eso sí es un hecho. Sin embargo, no se nota mucho porque se está saliendo justo a una parte negra. Entonces realmente no, como que no importa que se esté saliendo un poquito allá, un poquito por aquí y eso. Sin embargo, si tus máscaras son más grandes, ten cuidado con este tipo de cosas porque se pueden empezar a formar halos. Entonces tienes que estar jugando con la opción de desvanecer, el flujo, cosas por el estilo. Así que ahora sí yo empiezo a pintar únicamente las zonas que yo quiero oscurecer. No quiero oscurecer toda la playera pareja porque no es toda la camisa esta la que está muy brillante. Entonces si yo lo hago así, yo por ejemplo me empezaba a pasar por esta zona de aquí y lo que sucede es que empezaba a alterar las sombras de una manera que yo no quería y los tonos de grises que tenía ahí como que se empezaban a atarantar. Así que por eso únicamente en las partes más brillantes, que era toda esta zona, es en donde yo empiezo a trabajar. Y lo mismo con la mano, yo le quería oscurecer un poquitito aquí el brillo. Vamos a apagarlo otra vez. Un poquito esta parte a mí me estaba conflictuando, así que le doy un pincelazo por ahí en esta zona, un poquito en la parte de los nudillos, pero yo aquí empiezo a controlar esta cuestión del flujo. Si tú además estás utilizando una tableta gráfica, entonces tienes un control extra para estar viendo qué tanto va a estar afectando tu pincel. Y lo mismo en esta parte de la manga, si te das cuenta está muy 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 clarita esta máscara. Por eso, porque tiene un flujo muy bajo. ¿Por qué tiene un flujo muy bajo? Porque si lo hubiera tenido más alto como en esta parte de la camisa, entonces hubiera bajado el brillo muchísimo y se veía feo. Por eso es que yo decidí estar utilizando un flujo muy muy bajo. Y el segundo pincel que yo utilizo, por cierto, si en una de esas tú te equivocas o de repente quieres estar controlando también qué tanto va a estar afectando tu pincel, pues puedes utilizar la opción de borrar y lo mismo puedes estar utilizando la opción de flujo para ir borrando las zonas en las que tú no quieres que esté actuando el pincel.
El otro pincel, te digo, entonces está en la cara de la señora y en esta parte del fondo para también poderle bajar el brillo o la luz, el tono aquí a estas zonas. Si tú te fijas, es más marcado en la parte del cabello y del cuello porque esas eran las zonas que más trabajo me estaban dando y está muy desvanecido hacia el lado derecho de la foto de su rostro o el lado izquierdo del rostro de la señora, según como lo quieras ver. Entonces aquí ya no está tan marcado porque esa parte realmente no era tan conflictiva. Los valores aquí sobre la exposición y las altas luces, lo mismo, eso nada más es cuestión de que tú te pongas ahí a jugar, ¿ok? Entonces si estaban las altas luces aquí en cero, yo sentía que le bajaba, que le faltaba todavía más, pero no lo quería hacer directamente desde la exposición, así que por eso le bajé hasta menos 40 con las altas luces. Y pues lo mismo aquí en la exposición, ok, esta hubiera sido la parte original y le empiezo a bajar, a bajar, a bajar, hasta que me doy cuenta de en dónde no se está notando tanto esta transición, ok. Y por transición me refiero a que si tú bajas mucho, entonces pues empieza a notar aquí justo dónde está empezando y terminando el efecto del pincel, así que eso también échale un ojo, que siempre se esté como degradando bien, que se esté integrando bien a tu imagen. Y pues ya, nada más, eso fue todo lo que yo estuve trabajando en esta foto en particular. Te repito una vez más, 1001 veces y millones de veces, que los settings dependen de cada foto. Y te lo repito, y te lo repito, y te lo repito, hasta que se te mete en la cabeza, porque sigo teniendo mucha gente que está preguntando que cuáles son los settings, que qué le pongo, que qué valores tienen. Y los settings no importan, no puedes estar utilizando los mismos valores que yo porque cada foto y las condiciones de luz son distintas, entonces métanse eso en la cabeza, ¿ok? Y pues ya, eso es todo, esa fue la edición que tuvo esta imagen de acá.